También estamos orando por la congregación Palabra Viva al Porvenir. Amén, hermanos. Amén. Orando los unos por los otros. Amén. Amén. Y gócese porque ha sido la misericordia, el amor y el Espíritu de Dios que lo ha traído a este lugar. Amén. Amén. Estamos aquí por su gracia, por su misericordia. Voy a pedir a mis hermanos que estén abriendo sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 8. Libro de Juan, el capítulo 8. Y vayan conmigo por favor al verso 10 y al verso 11. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Oh bendito Padre del Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, porque tú nos has traído hoy a este lugar, Señor, y tenemos la fe y la convicción de que tú nos hablas, Señor, por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, fluya en nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Seguramente usted, cuando ha leído las Escrituras, ha ido y ha reconocido a estos personajes soberbios que tenían el respeto porque el pueblo los veía como esas imágenes de autoridad, como estos siervos de Dios. Estoy hablando de los fariseos, de los escribas, de estos sumos sacerdotes que estaban en el pueblo y que eran la imagen de Dios vivo en la tierra. Pero aquellos hombres que miraban también con desprecio a aquellas personas que olían a pecado. Dentro de ellos no había esa misericordia, por ejemplo, como hombres como los recaudadores de impuestos, ¿sí? Saben ustedes que dentro del pueblo judío y aún en nuestro tiempo, aunque en nuestro país los impuestos se recogen para el beneficio de nuestra propia sociedad, en el tiempo de los judíos los impuestos eran para el servicio de Roma. Y entonces los judíos no se sentían bien dando sus impuestos para acrecentar las fuerzas del enemigo, y por eso miraban con repudio a los recaudadores de impuestos, porque eran hombres que servían a Roma y no solamente servían a Roma, sino que se enriquecían también sacando su tajada, y por eso se miraba con desprecio como viles a estos hombres. Y por eso hemos leído del fariseo y el recaudador de impuestos, ¿no? Que ahí estaba el fariseo dando gloria a Dios, porque no era como ese, perdónenme la expresión, inmundo fariseo. Pero la palabra nos enseña que el fariseo ya había recibido su recompensa, pero aquel recaudador de impuestos, que a la mirada de los otros hombres era vil, Dios había escuchado su oración porque se había humillado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y de eso se trata esta prédica en el día de hoy. Se llama interesados no en lo que has sido, sino en lo que puedes llegar a ser para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y damos gracias al Señor porque el Señor muestra su misericordia y su amor. Al contrario de muchas autoridades, de muchas personas que se creen súper religiosas, Dios dice que Él ama a los humildes, y nosotros nos gloriamos de la sabiduría y el amor de Dios, que Él bendice a los viles y a los menospreciados. ¿Cuántos los creen? Amén. Vayan conmigo a 1 Corintios 1, el verso 27 y 29, para que usted tenga esa fuerza, para que usted tenga esa convicción de que a usted lo pueden despreciar, pero usted ante los ojos de Dios es como la niña de sus ojos. Dice la palabra del Señor: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y
y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gloria a Dios por su palabra, porque no hay pensamiento, no hay razonamiento que pueda echar por tierra lo hecho por Dios en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la adoración. Y damos gracias a Dios porque sin duda con su sabiduría Dios estableció normas, principios, estatutos para garantizarnos la armonía y el bienestar. Asimismo, nuestras leyes, nuestras sociedades, nuestros países también tienen leyes de hombres, que son normas que hay que cumplir para garantizar que nosotros podamos vivir también en paz y en armonía. Pero desafortunadamente, a veces el enfoque de nuestras leyes en las sociedades, y no solamente en la sociedad, sino aún en nuestros hogares y en nuestras casas, es la de condenar. Muchas veces condenamos antes de que haya compasión. Muchas veces viene el castigo, pero no la corrección. Hay veces que el pensamiento, inclusive de nosotros como seres humanos, es más de destruir que de restaurar. Y en ese pensamiento muchas veces malogramos lo que puede llegar a ser una persona al brindarle una segunda y, por qué no, una tercera o más oportunidades. Volviendo a nuestros personajes, los fariseos y escribas se creían los guardianes del derecho. Estaban por encima de los demás. Cualquier falta pequeña, por pequeña que fuera, les permitía a estos hombres que se consideraban con la capacidad y el derecho de Dios a despedazar a su prójimo. Por eso usted ve a Saulo, cuando se levantan la gente del camino, como fueron llamados en primer lugar los cristianos. Usted no ve a un Saulo desde una tarima predicando a que la gente se vuelva al judaísmo, sino dice la palabra que Saulo era un fariseo. Se había estudiado a los pies de otro gran hombre, Gamaliel, y este hombre tenía celo por su religión, pero el celo de él no lo manifestaba a través de un púlpito, sino que perseguía a la iglesia y consistía inclusive a que se mataran a estos nuevos, de esta nueva tendencia de religión llamados la gente del camino. Y damos gloria a Dios porque es el Señor, a través de su misericordia, que inclusive a un hombre como este, del talante de un Saulo perverso, a ese llamó el Señor por su misericordia a predicarle a la iglesia. Ese es el amor y la misericordia de nuestro Dios. Amén. Nuestro Señor, al que amamos. Imagínense, si nuestro amado Jesucristo fue acusado por los mismos fariseos, nosotros también, ¿qué podemos esperar? Que se levanten acusaciones, dificultades. ¿Saben? A nuestro Señor Jesucristo lo acusaron de ser un comilón, de ser un bebedor. Y el Señor Jesucristo los confrontaba, pero a ustedes nada les sirve. Vino Juan el Bautista y lo acusaron de ser un religioso, de ser un hombre que ayunaba y oraba. Y ahora vengo yo y me acusan de ser un comilón, un bebedor. Me acusan de reunirme con pecadores, porque saben, a esos recaudadores de impuestos que las demás personas despreciaban, a esas casas de estos el Señor entraba, pero no para contaminarse, al contrario, para mostrarles la senda de salvación, para venir a salvar lo que se había perdido, para venir a salvar inclusive a usted y a mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dice la palabra del Señor en Romanos 5:8, que más Dios muestra su amor por nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh, el Señor no quiere que nadie se condene. Y ciertamente el pecado nos aleja, pero debemos acercarnos a su gracia. Siempre hay un lugar en el corazón de Dios para aquel que viene
con ese espíritu contrito y humillado. Nuestro Señor siempre ha amado a la humanidad, siempre se ha puesto a favor de los débiles. Su compasión es para con todos. Y usted puede verlo en las Escrituras, con los niños, con las mujeres, con los hombres. ¿Saben? El Señor en algunas ocasiones terminaba sus ministraciones, sus cultos. Y en un episodio usted lo ve, que allí vinieron los padres con sus hijos a presentárselos al maestro. Y ahí estaban los discípulos apartándoles. No, el siervo de Dios está cansado, ha terminado y está extenuado. Y el Señor, viendo esa situación, no dice, sí, váyanse, sino al contrario, expresa su amor y su misericordia también por los niños, que dice, dejadlos, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Amén. El Señor muestra aún su misericordia por los hombres, por sus discípulos. ¿Saben? El Señor estaba allí en el huerto de Getsemaní, estresado. El nivel de estrés era tan fuerte por los sucesos que vendrían sobre su vida, el martirio, la pasión, todas estas cuestiones que hemos visto a través de las películas, hasta su muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Y decía que el estrés, la angustia era tan terrible sobre su ser, que ya no sudaba el sudor común, sino que caían gotas de sangre al suelo. Y ahí llega una turba armada con teas, con antorchas, y preguntando por Jesús. Y el Señor Jesucristo, en medio de esa angustia y de ese temor, no se esconde, sino al contrario, sale y dice, yo soy, pero dejen a estos tranquilos, refiriéndose a sus discípulos, porque su amor y su misericordia era tan grande que él no quería que se vieran afectados sus discípulos. Pero ahí, en medio de estos acontecimientos, el hombre que siempre salía a relucir, Pedro. Amén. Y este venía armado, venía, como decimos por ahí en nuestro argot, enmancado, ahí con su espada. Y el hombre, sin pensarlo dos veces, saca su espada y purrún, la oreja del siervo del sacerdote, de Malco. Y aún ahí en medio, el Señor Jesucristo muestra su misericordia, que recoge la oreja, podríamos decir nosotros, de su enemigo y la coloca. Y queda mejor que antes, porque esa es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? El amor y la misericordia de Jesucristo no tiene límites, no solamente con los niños, no solamente con los hombres, sino también, y yo creo que en muchos pasajes más, para con las mujeres. ¿Quién no ha leído? Me conmueve esa historia de esta mujer con el padecimiento del flujo de sangre. 12 años. Allí esa mujer demacrada, amarilla. Debía ser una mujer, perdónenme la expresión, raquítica, flaca, agotada. Y ahí en medio de su dificultad de su vida, de haber agotado los ahorros de su vida, de ser una mujer, perdónenme la expresión, maldita, de no poder estar alrededor de su pueblo, porque al tener esta enfermedad contaminaba a los demás, ¿no? Ella no podía ir a un templo, ella no podía juntarse con los demás. Pero allí, en medio de estas dificultades, su pensamiento hacia la figura del gran profeta, escuchó de Jesucristo, y hay en su corazón la fe que hay veces nos mueve, que cuando ya no tenemos recursos, que cuando ya no tenemos a quién acudir, nos queda solamente volvernos a Dios. Y allí esta mujer, en medio de su desesperación, angustia, de su debilidad, tuvo que colarse por en medio de una turba. El Señor Jesucristo siempre lo seguían multitudes. Y allí esta mujer sin fuerzas, abatida, se abrió paso por entre estas personas, porque dijo en su pensamiento, si tan solo tocar el manto, seré sana. Y allí con esa fe
con esa seguridad, logró tocar ese manto e inmediatamente sintió las fuerzas de la salud que había sido entregada a ella. Pero tal vez esta mujer no se alcanzó a gozar cuando escuchó una voz: ¿quién me tocó? Y toda la gente quedó pensativa. ¿Cómo pregunta eso el profeta? Si todos lo están apeñuscando, si viene un montón de gente. Pero dentro del corazón de la mujer una preocupación, porque sabía que él se estaba refiriendo a ella. Y esta mujer se lanza hacia los pies de Jesucristo: y he sido yo, Señor, ahí en medio de su llanto, de su quebranto, pensando que el Señor la iba a juzgar, que el Señor le iba a llamar la atención. Pero el Señor tal vez se arrodilla al lado donde está esta mujer y le dice: no temas, es que te falta, porque quiero entregarte el paquete completo. No has recibido lo más importante, te falta la salvación. Puedes irte en paz. La salvación también se te otorga. Esa es la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos habla en su palabra también de una mujer que por 18 años también había estado encorvada. ¿Saben? Nosotros como sociedad hay veces tampoco tenemos misericordia. Hay veces que vemos una persona enferma, encorvada, ¿y qué hacemos? Nos apartamos. Hay veces en la calle vemos personas con problemas mentales y pasamos a la otra acera, no sea que se les salga el loco que hay en él y nos afecte. Y ese es el pensamiento de nosotros como seres humanos. Esta mujer había estado encorvada por 18 años. Usted lo lee en Lucas 13, del verso 10 al 17. Si usted puede leerlo en su casa, hace bien. Y aquí, otra vez en medio de estos eventos, la multitud. Y dentro de esa multitud, un montón de gente religiosa. Y para el pensamiento de esta mujer que había venido este profeta, desafortunadamente era día de reposo. Y en día de reposo no se podía trabajar, no se podía hacer nada. Sin embargo, la misericordia del Señor es tan grande que rompe con los ritos, rompe con las normas, rompe con lo establecido para que su misericordia y su amor sea derramada. El Señor la llamó, y no solamente la llamó, sino que hay veces a esas personas que nosotros despreciamos, el Señor se acerca y las toca, las palpa. Él puso sus manos sobre la vida de esta mujer, y esta mujer automáticamente recibió la sanidad y se enderezó. Pero ahí no el gozo de todos, sino un principal, un hombre celoso del día de reposo, molesto, le replica al Señor Jesucristo: hay 6 días para trabajar. Como diciéndole al Señor Jesucristo: ¿por qué no haces tus milagros en 6 días? Más celosos por la norma, por la religiosidad, que por la misericordia y el amor. El Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros aún en el día de reposo, cuando su burro, su buey tiene sed, ustedes lo desamarran y lo llevan para que pueda tomar agua. Y esta mujer había sido afectada por el enemigo durante 18 años. Esta hija de Abraham había sido afectada, pero hoy ha venido la misericordia y el amor de Dios a su vida sobre esta hija de Abraham. ¿Cuántos dan la gloria, la alabanza al Dios que vive y permanece para siempre? Al Dios que tiene misericordia. ¿Saben? Un último hecho de tantos que habla la Biblia y narra acerca de la misericordia de Jesucristo. Un pasaje escandaloso. Traen a los pies de Cristo a una adúltera, a una mujer que estaba teniendo relaciones sexuales con alguien que no era su esposo. Ese es el adulterio. Y me llama la atención en este pasaje de que no se llama el pasaje
los adúlteros, porque para que haya adulterio se necesitan dos. Se habla de la mujer adúltera, como pasa mucho en nuestras sociedades. La mujer es la que carga a veces con la consecuencia del pecado. Son muchas las madres solteras, y vemos también padres solteros, pero vemos que realmente la que carga con el peso del hogar, hay veces cuando los hombres no quieren ser responsables, es la mujer. Y en este pasaje vemos que se trae a esta mujer como carne de cañón, ¿sí? Porque el propósito no era simplemente traer una pecadora ante los pies de Cristo. En esos tiempos, cuando alguien pecaba y había una figura de profeta o de un gran hombre de Dios, se traía hacia los pies de estos para que ellos impartieran justicia. Pero a esta mujer se había traído con el propósito de desprestigiar a nuestro Señor Jesucristo, de ponerlo contra la espada y la pared. Noten el pensamiento otra vez de los hombres. Aquellas autoridades, aquellos hombres de bien, estaban aquí con el propósito de hacerle daño, de ponerle la zancadilla a este profeta, a este hombre que se había levantado y que el pueblo estaba siguiendo. ¿Y por qué los estaban colocando entre la espada y la pared? Le trajeron a esta mujer para que el Señor dictara juicio. Y dentro del pensamiento de estos hombres, el Señor no tenía salida. Por uno, por otro lado, perdía. ¿Por qué? Porque bajo la ley mosaica, la ley decía que una mujer los que fueran encontrados en adulterio deberían ser apedreados. Si el Señor decía que tuvieran compasión de ella y no la apedrearan, estaba en contra de la ley. Pero por otro lado, si el Señor argumentaba y decía que debían apedrearla, esta vez estaría perdiendo su imagen de hombre misericordioso. Pero por otro lado, estaría levantándose contra la ley romana. Por eso ustedes mismos encuentran que cuando a Jesús lo quieren crucificar, las autoridades religiosas no lo pudieron hacer por sus propios medios, sino que tuvieron que ir ante las autoridades que habían sido impuestas por el Imperio Romano. Entonces, aparentemente, el Señor Jesucristo no tenía salida. Pero ustedes encuentran aquí al Señor Jesucristo que se inclina tranquilamente a escribir con sus dedos en la tierra. Y saben, algunos dicen que la razón por que el Señor Jesucristo se inclinó a escribir con los dedos en su tierra fue por vergüenza ajena, fue de tristeza. Se sintió oprimido de ver la podredumbre del ser humano. No podía levantar su mirada para ver a los testigos, para ver a la pecadora, para ver a estos hombres acusadores que venían tal vez con rocas en la misma proporción de su pecado. Cargaban el deseo y el anhelo de lapidar a esta mujer por lo que ella había sido encontrada haciendo en secreto, pero con seguridad que muchos de ellos, de lo que ella había sido encontrada haciendo, pero de lo que muchos de ellos hacían en secreto. Y ahí estaba este cuadro, donde el Señor estaba perplejo ante tanta crueldad, ante un pensamiento de una humanidad implacable. ¿Hasta dónde puede llegar el odio, el rencor, la envidia y las malas emociones del hombre? Allí estaba el morbo de los testigos, inclusive las miradas lujuriosas de algunos hombres, porque esta mujer estaba prácticamente totalmente desnuda.
Todo este cuadro estrujaba el corazón del Hijo del Hombre, del que dijo: heme aquí, envíame a mí. Por eso, por estos, por ellos y por nosotros, es que el Señor Jesucristo había venido una vez más a rescatar lo que se había perdido. Y allí estaban estos hombres demandando una respuesta. Y de pronto, ¿cuál es tu respuesta, profeta? Y el Señor se pone otra vez erguido y le dice: está bien, apedréenla. Y comiencen y tiren la piedra a aquellos que están libres de pecado. Y ahí, aquellos que habían tomado impulso, de pronto se detienen porque comienza a hablar su conciencia dentro de sus corazones. De pronto comienzan a encontrarse las miradas con los otros y darse cuenta que ellos también eran pecadores, que inclusive el deseo de pecar los corroía, el deseo de derramar la sangre de su prójimo, que su único infortunio fue hacer de nuevo, de estar haciendo lo que muchos de ellos hacían en secreto. Y esta palabra es para nosotros. No cabe duda que ninguno de nosotros somos lo bastante buenos para tener el poder de juzgar a otros. Ese derecho solamente le corresponde a Dios, que es el único perfecto, verdadero, el cual es luz. Y aún no es la idea que inclusive si alguno cae, nosotros le pasemos por encima. Porque ¿quién de nosotros puede tener la seguridad, la garantía de que no caerá? ¿Saben? Jesús puso la similitud de él como médico, de que él había venido a curar a los enfermos, diciéndole otra vez a estos fariseos. Y no en realidad porque hubieran sanos, porque siempre habrá la necesidad de la sanidad de nuestro médico, el médico de médicos. Pero infortunadamente siempre habrán algunos que consideran que no necesitan a Jesucristo. Pero nosotros, los que estamos aquí, recibimos esa promesa que inclusive antes de la primera venida de Jesucristo ya se anunciaba por los profetas. Dice Isaías 53, el verso 4 y 5: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. ¿Cuántos se gozan? Nosotros estábamos perdidos, nosotros estábamos en oscuridad, nosotros íbamos rumbo hacia la muerte, pero el Señor Jesucristo ha traído a nuestras vidas una senda de libertad, de gozo, de salvación. Al sea la gloria, al sea la alabanza, al sea la adoración. Y nosotros en esta tierra admiramos a los médicos, y saben que hay un contraste con los médicos. Ahí ellos con sus batas blancas, con su pulcritud, bien parecidos, ¿no? Generalmente los médicos, las doctoras, son gente muy atractiva, bien peinaditos, muchos de ojo azul, y nos llama la atención esa pulcritud, ese prestigio de profesionales de la salud. Pero detrás de ellos se esconde una realidad, la realidad de un juramento de servicio. Por más que los veamos bien peinaditos, detrás de ellos enfrentan cosas que a nosotros nos producen repulsión, asco, ¿sí? Pero estos hombres y estas mujeres profesionales de la salud se sobreponen en primera instancia y ofrecen una atención, no solamente médica, sino que ofrecen consuelo, esperanza, por encima de lo horrible que pueda presentarse la situación. Ahí está ese médico para ayudar, para ofrecer su conocimiento, para que esa persona pueda curarse. Y ese es el sentir que debe haber
en la iglesia de Jesucristo. Amén. Sí, el pecado asquea, pero si nuestro Señor, el médico general, si Él es el cirujano, nosotros debemos aspirar a ser enfermeros, a ser médicos, a ser camilleros, también a levantar al enfermo, a consolar, a vendar, a poner aceite sobre las heridas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, la enfermedad produce repulsión y el pecado también asquea, pero detrás de esa persona enferma, de esa persona que cayó, hay el reflejo de nosotros, que también muchas veces hemos caído, que también muchas veces nos hemos contaminado, que muchas veces hemos estado enfermos. Me llama la atención, y lo menciono muchas veces cuando tengo la fortuna de predicar, y es acerca de David, el hombre conforme al corazón de Jehová. Y si un hombre que compuso versos, que fue tan usado por Dios, que fue rey, que tuvo ese amor por Dios, falla, al punto que lo vemos expresar en el Salmo 51, el verso 3 y 4. Noten lo que dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Oh, amado hermano, el Señor pagó una cuenta extensa por cada uno de nuestros pecados. Y en la iglesia debe haber la ocasión de paciencia, de humildad. Dice la palabra de Dios en Efesios, en voz del apóstol Pablo, que en la iglesia debe haber un mismo amor, un solo sentir, una misma fe, un mismo cuerpo, un solo Señor, un solo Espíritu. Pero desafortunadamente, hoy como ayer, en la iglesia primitiva, muchos se levantaban y decían: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Y habían divisiones. Y hoy tristemente tenemos que registrar que también hoy en nuestras iglesias peleamos por denominaciones. Oh, nosotros somos pentecostales, nosotros somos bautistas, nosotros somos metodistas. Y hay veces en las iglesias muchos se alegran de que algún pastor de otra denominación cae. Y eso no debe ser. Si alguien cae, nosotros no podemos alegrarnos de que caiga uno de nuestras filas. Si alguien cae y está herido, al contrario, el ejército, el pueblo de Cristo debe estar dispuesto a levantarlo, debe estar dispuesto a socorrerlo, debe estar dispuesto a darle los primeros auxilios, de llevarlo hacia el médico para que lo intervenga pronto y se salve. ¿Cuántos dicen amén? Mostremos misericordia compasiva, demos esa voz de aliento, compartamos el pan, ayudemos. Saben, es triste. Hay veces en las mega iglesias la gente cumple con un rito semanal de ir los domingos, pero nadie se conoce, nadie sabe de la necesidad que hay en cada hermano. Nosotros, aquellos de iglesias pequeñas, tenemos una ventaja, que al ser tan pequeños, al ser hay veces del mismo barrio, podemos reunirnos, podemos compartir el pan, podemos visitarnos. No olvidemos lo que realmente es la doctrina. Muchos en aquel día se acercarán para escuchar a Jesucristo decirles: apartados de mí, nunca os conocí. Y ellos quedarán aterrados. ¿Y cómo, Señor? Si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profesamos sanidades. Nunca os conocí, porque la doctrina de Dios no se trata solamente de hacer milagros, de venir a la iglesia, sino también de ofrecer ayuda al necesitado. La palabra de Dios nos habla de que el Señor dirá también: porque tuve hambre y me diste de comer,
porque estuve desnudo y me ofreciste vestido, porque estuve en la cárcel y me fuiste a visitar. Eso es la doctrina del amor y la misericordia de Jesucristo. Volviendo a la mujer adúltera, no se debe confundir la misericordia y el amor con permisividad. Si bien el Señor intervino para que esta mujer no fuera muerta, el Señor no quiere decir que Él obra con ligereza. El Señor simplemente aplazó el veredicto. Dice el Señor Jesucristo, le pregunta a esta mujer: ¿dónde están los que te condenaban? Ella le responde: se fueron. El Señor le dice: yo tampoco te voy a condenar. Y ahí unas comillas, unos paréntesis, por ahora, porque todos en algún momento estaremos cara a cara delante de Él. Pero el Señor le dice con eso también: te voy a dar otra oportunidad. No me importa lo que fuiste hasta hoy. Hoy hago un borrón y cuenta nueva contigo. Y le dice: vete y no peques más. Y dentro de estas palabras, Él demuestra no solamente que esta mujer, sino que nosotros, cuando venimos a Jesucristo, podemos hacer algo mejor con nuestras vidas. Y lo más importante, que anduvimos en el mundo, que hicimos, que deshicimos, pero ahí no estaba Jesucristo. Pero ahora que hemos venido a Él y hemos confesado nuestros pecados, nuestras fallas, ahora está Jesucristo para ayudarnos. Mentiríamos desde estos púlpitos al decirle a la iglesia que el cristianismo es una cama de rosas. El cristianismo es difícil, es una senda angosta, es para gente valiente, para gente dispuesta. A la iglesia la arrebatan los valientes, dice su palabra. Amén. Entonces, el Señor está ahí para fortalecernos y ayudarnos a atravesar esa senda que ha dispuesto para cada uno de nosotros. Oh, puede que el mundo esté listo para lapidarte. Jesús quiere de todas maneras ofrecerte una oportunidad. Muchos, inclusive a través de su religiosidad, tratarán de lapidarte a través del legalismo, de oponerse, de ser piedra de tropiezo. Pero inclusive en esas circunstancias, Jesús dañará los planes y tu gracia te sostendrá. ¿Cuántos dicen amén? Porque su diestra nos sostiene, porque Él es vara y callado y aliento para sus hijos. ¿Saben? Ya para terminar, había un hombre vil y menospreciado. Nos ha quedado claro que lo peor que había en el tiempo de Jesucristo eran los recaudadores de impuestos. Y allí había un recaudador de impuestos, pero además de esto, era bajito, tal vez gordito, feíto, menospreciado. Y en el corazón de este hombre, de todas maneras, una disposición que no tuvieron muchos fariseos, que no tuvieron muchos religiosos, ir y acercarse a ver el maestro. Y ahí otra vez, en medio de sus dificultades, porque tenía dinero, porque era un hombre muy rico, otra vez una turba. Y él era tan pequeño que no pensó que no podía abrirse paso en medio de esta gente, porque si alguien también lo reconocía, iba a aprovechar para golpearlo. Entonces él pensó: por acá va a tener que pasar el maestro. Y dice la palabra de Dios que había un árbol de sicomoro. Y allí, como pudo, este hombre se agarró de esas ramas y se subió al árbol para ver al profeta, al hombre de Dios, pasar por ese lugar. Él solamente se consolaba con poder ver al hombre de Dios. Y allí iba Jesucristo, rodeado por un montón de gente, esperando el milagro, esperando la bendición. Y el Señor Jesucristo pasa y ve a este hombre vil y menospreciado. Nadie quería tener nada que ver con este inmundo,
porque así lo miraban. Pero ¿saben qué hizo el Señor Jesucristo? Alzó su mirada y le dijo: bájate de allí, porque me es necesario hoy ir a tu casa. Oh, la alegría, el gozo de este hombre, de que este gran profeta viniera a su casa. Pero en contraste, la murmuración de los demás. ¿Cómo? ¿Cómo este hombre que se cree profeta puede visitar la casa de un hombre tan perverso? Y otra vez, como comenzamos, de lo vil y lo menospreciado ha escogido Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios y se creen fuertes. Ese es el reflejo de nosotros, que hemos sido menospreciados, que a veces somos mirados por debajo del hombro por ser cristianos, pero nos gozamos de haber sido escogidos por nuestro Dios, de que antes de la fundación de este mundo nuestros nombres estaban escritos en el libro de la vida, y nos gozamos. Oh, bendito sea el nombre del Señor, que nunca nos falte el gozo de su salvación, que nunca sucumba este primer amor sobre nuestras vidas. Pero ahí en medio de estas palabras también implican una advertencia. Hay que tomar una decisión, no la aplaces. El Señor Jesucristo le dice a esta mujer: ve y no peques más. No sé qué fue de la mujer adúltera. La Biblia no registra que se haya convertido en seguidora de Cristo, pero quiero pensar que aprovechó la oportunidad de vida que le ofreció Cristo. Y saben, no sé cómo estén sus vidas, y ustedes no saben cómo está la mía, pero quiero pensar que aprovechamos bien la oportunidad que nos ha dado Jesucristo, que hemos nacido de nuevo y que hemos dejado ese viejo hombre sepultado y enterrado. No somos perfectos, pero nuestra senda es un caminar de constante perfeccionamiento. A mi hermano Jairo, que fue bautizado hace poco, en este bautizo él fue sumergido en las aguas, y eso simboliza, cuando lo sumergen a uno, de que ahí quedó enterrado ese pasado, pero cuando lo sacan ha salido una nueva criatura por la misericordia y el amor de Dios. Levántese ahí en su sitio y dirijamos una oración hacia nuestro Dios. No importa lo que quedó en el ayer ya pasó. No solamente por el pecado, sino también el ayer de nuestra vida espiritual. La gloria del ayer quedó ayer. El Señor tiene cosas buenas y abundantes para cada uno de nosotros, y debe haber en medio de nuestros corazones esa aspiración de avanzar, de cada día perfeccionarnos en nuestro Señor, de cada día ser santos como dice Él que debemos ser santos. Pero eso no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Necesitamos al Señor Jesucristo guiándonos en nuestros corazones. Veo padres, madres, abuelos en este lugar, y nosotros debemos propender no solamente por nuestra salvación, sino por la de nuestras generaciones. Los niños que hoy nos acompañan en este lugar, Dios tiene cosas grandes para cada uno de ustedes. Oremos. Oh bendito Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, bueno y misericordioso, aquí estamos, Señor. Ha sido tu misericordia, ha sido tu gracia, Señor, la que nos ha traído a este lugar, Señor. Oh, hemos sido, Señor, vistos como viles, menospreciados por otros, pero tu amor, Señor, ha sido sobre nuestras vidas, Señor. Oh, te pedimos, Dios amado, que nos ayudes a perseverar, a cobrar ánimo, Señor. No hemos logrado, Señor, pero contigo, Señor, lo lograremos. Contigo, Señor, somos más que vencedores en Cristo, Señor nuestro. Oh, Señor, si tú eres por nosotros, Señor, nadie podrá levantarse en contra de nosotros. Aquí estamos, Señor, como vasos, como instrumentos, como vasijas delante de ti, Señor, para que tú seas obrando, para que tú seas manifestándote, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor. Dispón las vidas, Señor.
Dispón nuestros corazones. Que tu espíritu fluya, Dios, delante de cada vida, Dios. Obra, Señor. Gracias, Señor, por la comunidad Palabra Viva del Porvenir. Bendice, Dios, sus pastores, sus líderes, cada corazón, cada creyente que viene a este lugar, Señor. Tú conoces, Señor, sus necesidades. Bendice, Dios, con salud. Bendice, Dios, con bienestar. Oh, Señor, bendice la economía de tus hijos. Ayuda, Señor, a que este templo, que este lugar, Señor, se levante, Dios, y brille, Señor, para ti, para tu gracia. Te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.